todos. Gracias por continuar aquí en esta serie de conferencias. Vamos a continuar ahora con una charla que se titula Cultura de Ciberseguridad. Para ello tengo el gusto de presentarles a David Taboada, quien es actualmente el presidente del Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad AC, Consejo SI, y ha ocupado diversos cargos de liderazgo en organizaciones empresariales. En 2009 inició su colaboración en Código Verde, desempeñándose como director general, lo que le ha permitido conocer de cerca las necesidades y desafíos que enfrentan las organizaciones en el mundo digital. En su calidad de presidente de Consejo SI, ha participado en conversatorios en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Además, es creador del primer y único estándar para reportar pruebas de penetración. Es coordinador del Foro en Políticas Públicas de Ciberseguridad de la Federación de Entidades de Tecnología de la Información de América Latina y el Caribe, España y Portugal. En 2021 creó y anualmente produce el Cyber Security Nation. Es único evento que aborda la ciberseguridad en 3 escalas: personal, organizacional y nacional. Entre los cursos y certificaciones especializados adquiridos destacan el Easy Council de CISO, Certificate Chief Information Security Officer, and CRIS, Certificate in Risk and Information System Control, y Certificate in Ciberseguridad. En octubre de 2023 fundó el Artificial Intelligence Roundtable, una red de personas involucradas en proyectos de investigación, aplicación o innovación con tecnología artificial, que inició en Monterrey, Nuevo León. Su enfoque profesional se concentra en apoyar a consejos y equipos directivos a tomar decisiones acertadas en seguridad de la información. Además, es articulista y conferencista internacional en la materia. David, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Ángel. Yo quiero agradecer a CONADIAC pues haber tenido a bien el invitarme a conversar con ustedes. La verdad es de que me siento muy a gusto, le platicaba ahorita a Ángel antes de iniciar la plática que pues hay algunas personas que yo ubico perfectamente bien de el capítulo de Monterrey de la CONADIAC. Pues bueno, siempre es grato tratar con empresarios que día a día están luchando por sacar adelante a su empresa, a su familia, a las familias de sus colaboradores, aún en circunstancias que son bastante retadoras en este país. Pues gracias por su atención. Vamos a entrar de lleno en la plática y el propósito es de que ustedes descubran los comportamientos que ponen en riesgo su seguridad en línea y los mecanismos para protegerse en el mundo digital. Ese es el objetivo que nos hemos planteado para esta conversación. Lo que vamos a ver primero qué es un sesgo cognitivo, qué es la ingeniería social, cómo está el panorama actual de amenazas y vamos a aterrizar en el concepto central de esta plática, que es cultura de ciberseguridad. Y luego vamos a ver algunas de las tácticas y acciones que se deben implementar para lograr establecer una cultura de ciberseguridad. Empezamos primero con el definir qué es un sesgo cognitivo. Son patrones de pensamiento sistemáticos que nos llevan a cometer errores en nuestro razonamiento. Esta tendencia a pensar de forma distorsionada debido a una interpretación sesgada de la información influye en nuestras percepciones, actitudes y decisiones. En resumen, son atajos mentales que, si bien simplifican el mundo a nuestro alrededor, pueden generar errores de juicio e interpretaciones erróneas de la realidad. Posiblemente ustedes se habrán dado cuenta
cuando cometen algún error de que tomaron una decisión quizá precipitada y se dejaron llevar por algo. Y esos son los casos en los que posiblemente estén influyendo los atajos mentales que tomamos. Es decir, tendemos a simplificar la información, a simplificar la toma de decisiones cuando debimos de haber a lo mejor considerado otras cosas, y a eso se le llaman sesgos cognitivos, los cuales están muy estudiados. La literatura de psicología alrededor de esto es bastante vasta, y esto está en la causa raíz de muchos de los ataques informáticos que ustedes pueden, de los que se hayan enterado ustedes y de lo que le haya pasado a otras personas. Porque ¿cómo es posible que alguien tan preparado, tan inteligente como un empresario, de pronto caiga en una trampa? Mucho de esto, la respuesta está en los sesgos cognitivos. Ahora, estos son solamente algunos de los sesgos cognitivos que específicamente afectan la ciberseguridad. No son 23, hay 23 en la lámina, pero no son 23, son más. Lo que pasa es que el diseñador me dijo son los más que caben. Y así lo dejamos. Y sobre todo porque como no los voy ahorita, no me voy a ir uno por uno, en esta charla. Más adelante les voy a dar la posibilidad de que reciban un material en donde vengan todos, pero quiero darles una idea de cuáles y cuántos son los sesgos cognitivos que pueden estar influyendo en la ciberseguridad. Ahora les voy a poner un ejemplo de cómo se hace un ataque explotando los sesgos cognitivos. Empecemos, por ejemplo, con el sesgo de anclaje. Un atacante puede influir en las decisiones de las personas al presentar información inicial que los lleve a subestimar la gravedad de ciertas amenazas cibernéticas, como convencerlos de que ciertas prácticas inseguras son aceptables debido a la falta de incidentes previos. Entonces, imagínense, por ejemplo, que un atacante, buscando capitalizar el sesgo de anclaje, les manda un mensaje en donde les da a entender que descargar aplicaciones que se promocionan en un blog es seguro porque nadie ha reportado un incidente. Déjenme decirles que este sesgo de anclaje es bien fácil de capitalizar y les voy a explicar por qué. En conversaciones que yo he tenido con empresarios en otras ocasiones, yo recuerdo que llegamos a una empresa, había alguien que estaba ahí preocupado por la ciberseguridad, pero pues el director general no, y nos consiguió una cita con el director general. Y entonces ya estuvimos explicando qué era lo que hacíamos, cómo los podíamos ayudar. Y dice, pero pues aquí nunca nos han atacado. ¿Por qué voy a necesitar eso? Y ese es un pensamiento que todo mundo lo tiene hasta que lo atacan. Entonces, y a como está ahorita el panorama de amenazas, pues prácticamente a los que no hayan atacado todavía, no sean impacientes, próximamente van a ser atacados. Esa es la verdad de las cosas. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, ese es un sesgo muy simple de poder capitalizar. El segundo, el sesgo de confirmación. Un atacante podría enviar correos electrónicos o mensajes que refuercen las creencias preexistentes de las personas sobre la seguridad en línea, llevándolos a confiar en información falsa o enlaces maliciosos que parecen confirmar sus ideas previas. ¿Cómo opera el sesgo de confirmación? Cuando yo creo en algo o cuando yo tengo información de algo, si tú me das información que contradiga lo que yo creo, lo voy a desechar. Si tú me das información
que está alineada con lo que yo creo, inmediatamente lo voy a aceptar. Entonces, si ya alguien te aplicó el sesgo de anclaje, en donde te convenció que descargar aplicaciones que se promocionan en un blog es seguro porque nadie ha reportado un incidente, entonces viene el siguiente paso y capitaliza tu sesgo de confirmación. Y entonces te mandan un mensaje que te dice que la aplicación es útil y segura y que la descargues. Y entonces en tu mente tú dices, pues sí, se ve útil, se ve segura, la voy a descargar. Y finalmente el sesgo de disponibilidad. Un atacante podría aprovechar la tendencia de las personas a sobrevalorar ciertos riesgos cibernéticos más visibles y conocidos, como el phishing, para distraer su atención de amenazas menos evidentes, pero igualmente peligrosas, como el malware oculto en descargas aparentemente seguras. Entonces, lo que yo le podría estar diciendo, lo que, lo que yo pudiera estar pensando en mi mente es, pues el phishing sí es peligroso, pero descargar este software no. Y así es como un atacante va preparándote, capitalizando sesgos cognitivos hasta que finalmente das clic. Vamos a pasar al siguiente concepto. ¿Qué es la ingeniería social? En el ámbito de la ciberseguridad se define como un conjunto de tácticas empleadas por cibercriminales para manipular psicológicamente a sus víctimas y engañarlas para que realicen acciones en beneficio del atacante. A diferencia de los vectores de ataque técnicos, la ingeniería social se enfoca en explotar las debilidades psicológicas y sesgos cognitivos de las personas. Lo que ahorita les mostré de cómo se pueden capitalizar los sesgos cognitivos y cómo se pueden ir entrelazando una serie de acciones, eso es prácticamente la ingeniería social. Es aprovechar la debilidad de las personas o sus sesgos cognitivos. Ahora alguien dirá, bueno, pues, ¿y cómo están ahorita las cosas? Sé porque me lo comentó hace un momento Ángel, que ustedes llevan estadísticas de los incidentes de seguridad en el transporte de carga de acero que ustedes comercializan y pues tienen información. Y si yo les pregunto cómo estuvo esto en junio, pues tienen el dato de junio. ¿Y cómo estuvo comparado con junio del año pasado? Bueno, pues tienen ese indicador y ustedes tienen el pulso sobre los incidentes, cuando menos de la membresía de CONADIAC. Bueno, en ciberseguridad estamos tratando de hacer lo siguiente, lo mismo, algunas cosas similares. Sin embargo, por lo pronto lo que les puedo mostrar son incidentes que han ocurrido en la semana pasada. Y hay uno que tiene 2 semanas, pero lo quise incluir de todas maneras. Pero todos, excepto uno, son incidentes que ocurrieron la semana pasada. Y quiero hacer la aclaración, estos son incidentes que hemos seleccionado para mostrar un panorama variado. No son los únicos, hay muchísimos más. Y son muchísimos más los que no trascienden a los medios. En el caso, por ejemplo, de una universidad canadiense, pues les robaron información bancaria y personal de los alumnos. Y pues bueno, ha sido un escándalo muy terrible allá en Canadá con esta universidad. Esta empresa del sector minero también fue atacada con ransomware. Toyota confirma la violación tras filtración de datos robados que se encontraron en un foro de hacking. Un ataque de ransomware le pega a un centro de donación de sangre en Florida que le da servicio a más de 350 hospitales y que
los alcanzaron a entorpecer la operación de este centro. Más aquí en casa, Industrias Peñoles reporta ataque cibernético. Y esta es de la semana antepasada. Hackearon al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y extrajeron datos confidenciales de miles de demandados. Esto es algo que en esta magnitud se ve todos los días. Todos los días nosotros estamos recibiendo información, todos los días estamos expuestos a estos incidentes de ciberseguridad. Y hace algún tiempo, en el Consejo Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, nos dimos a la tarea de investigar la cantidad de incidentes en cuanto a daños que causa el cibercrimen a nivel global. Y entonces encontramos varias cifras, algunas muy confiables, y nos quedamos con una cifra que dio el Fondo Monetario Internacional en conjunto con el FBI de los Estados Unidos. Y la cifra es monstruosa. Y lo que hicimos después es que nos pusimos a investigar de qué tamaño es el mercado de la ciberseguridad en el mundo. Es decir, los que nos dedicamos a ofrecer productos, servicios, soluciones de ciberseguridad, de qué monto es la facturación anual. Y entonces lo que hicimos fue calcular lo que le hemos llamado el cociente de prevención contra daños o de daños contra prevención. En el 2023, ese cociente que se obtiene, si ustedes dividen la cantidad de daños que causó el cibercrimen en el mundo en el 2023, lo dividen entre el tamaño del mercado, las ventas totales de la industria de ciberseguridad, el índice, ese cociente daba 34. En este 2024, el índice de daños contra prevención crece de 34 a 50. Entonces, si ustedes se han enterado de más incidentes, si ustedes se han enterado de más daños de la ciberseguridad, del cibercrimen, yo les digo que que tienen la información o tienen el dato correcto. Porque del año pasado para acá, lo que estamos viendo es que la relación entre daños y prevención creció de 34 a 50. Ahora, si estuviéramos viendo un cálculo similar, pero aplicado, por ejemplo, a incendios, el cociente no sería ni siquiera un número entero, sería una fracción. Es lo más probable. Porque no cuestan muchas veces más los incendios que lo que se invierte en prevención. Perdón. Entonces, una de las razones que explica esto es que generalmente las organizaciones no hacen gastos en ciberseguridad hasta después de que tienen su primer incidente. Hasta después de que tuvieron un incidente costoso, entonces empiezan a considerar gastar en ciberseguridad. Y entonces, ¿qué es lo que significa? Que crece mucho la parte de los daños y bueno, pues en la parte de prevención, pues no hay nada. Por eso tenemos esta cifra de esta manera, porque hay organizaciones que ya tienen años de estar gastando en ciberseguridad y los daños los tienen pero muy controlados, porque ese es justamente el propósito de tener un programa de seguridad de la información, de hacer las inversiones apropiadas y de hacer todo lo necesario
justamente para que en caso de que llegues a sufrir de un ataque, los daños sean pequeños. Ese es el propósito. Entonces, el panorama de amenaza que tenemos en este 2024 definitivamente es peor de lo que tuvimos en el 2023. Las proyecciones indican que el 2025 va a ser peor que el 2024. Eso es lo que al menos los reportes de prospectiva en este ámbito indican. Esperemos que esto pronto se llegue a estabilizar y que el cociente de daños contra prevención empiece a disminuir, pero si todas las organizaciones que todavía no han tenido un incidente no están gastando nada en ciberseguridad, lo que va a pasar es que cuando ya les toque, entonces aparte de ese gasto grande y necesario que generalmente es un múltiplo de lo que es la prevención, pues entonces hasta después esto va a empezar a revertirse. Bien, vamos aterrizando ahora en cultura de ciberseguridad. Y ahorita lo que hemos visto, y voy a detenerme un momento, vimos que los humanos, y esto no es algo que vayamos a cambiar en nuestra naturaleza, es algo de lo que tenemos que estar conscientes y tenemos que actuar en consecuencia. Los humanos tenemos sesgos cognitivos. Los atacantes capitalizan esos sesgos cognitivos. Cuando ustedes escuchen la frase ingeniería social en el ámbito de la ciberseguridad, lo que significa es la forma en la que los atacantes, los criminales, utilizan o capitalizan nuestras debilidades psicológicas y nuestros sesgos cognitivos. Y el panorama de amenazas que acabamos de ver, pues que lamentablemente este año globalmente estamos peor de lo que estuvimos el año anterior y con una proyección a que el próximo año va a ser peor todavía. Ahora, ¿qué es cultura de ciberseguridad? Que es el tema central de esta plática y todo lo anterior nos servía de contexto. Primero vamos a ver qué es cultura en términos generales y luego vamos a aterrizar en cultura de ciberseguridad. Cultura es un término complejo y dinámico que abarca todos los aspectos de la vida humana. Incluye conocimientos, creencias, valores, costumbres, tradiciones y modos de vida que caracterizan a un grupo social. Todo esto está involucrado en el concepto cultura. Y la cultura se transmite de generación en generación a través de la educación, la socialización y las experiencias compartidas. Y abarca aspectos como religión, moral, artes, protocolo, ley, historia y economía, siendo un sistema complejo que caracteriza a una población determinada. Bien, ahora, ¿qué es cultura de ciberseguridad? La cultura de ciberseguridad es un concepto que engloba los conocimientos, actitudes, valores, creencias, normas y comportamientos que caracterizan a un individuo, a una organización o nación en relación con la protección de sus activos digitales. Más allá de la tecnología y procesos de seguridad de la información, la cultura de ciberseguridad conduce a la toma de decisiones seguras y responsables en las actividades diarias de individuos, organizaciones y naciones en base a la acertada gestión de los riesgos. La ciberseguridad, en esencia, y cuando lo planteamos, cuando planteamos la ciberseguridad como un proceso de negocio en donde se tienen que tomar decisiones de negocio, que de hecho las decisiones de negocio deben de ser, las decisiones en ciberseguridad primero deben de ser decisiones de negocio y luego decisiones técnicas.
Y ese orden es bien importante. Y cuando hablamos de decisiones de negocio, tiene que ver justamente con la valoración de los riesgos y en función de la valoración de los riesgos, determinar el apetito de riesgo o la tolerancia al riesgo que tiene la organización y en función de eso lanzar un programa de seguridad. Ahora, ¿y por qué queremos seguridad en una organización? Pues porque necesitamos tener una toma de decisiones seguras y responsables. Y entonces necesitamos, sí, la cultura, pero también un sistema de gestión y personas que estén pensando en eso y la tecnología, los procesos que se requieren para poder mantener un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Qué pasa si eso no lo tenemos? Bueno, esa es una decisión, el decidir no tenerlo es una decisión que no es segura. Y les voy a poner un ejemplo muy simple. Imagínense que yo voy ahorita saliendo de una agencia de automóviles con un automóvil nuevo y me preguntan, oye David, pues felicidades, oye, por curiosidad, ¿con qué compañía contrataste el seguro? Y yo les respondo, ¿cuál seguro? Yo llevo 5 años sin chocar, no voy a comprar seguro, es perder el dinero en nada. Entonces yo sé que algunos dirán, pues entonces estás corriendo el riesgo de que cualquier cosa que le pase al vehículo o cualquier cosa que con tu vehículo tú le causes daños a terceros, pues vas a tener que enfrentar tú solo las consecuencias de un accidente, en lugar de tener una protección en donde una buena parte del riesgo se lo lleva la aseguradora y tú te quedas con un riesgo más manejable en donde si llegara a ocurrir un accidente, pues te toca pagar el deducible y el coaseguro y con eso ya resolviste tú a lo mejor un gasto muchísimo mayor que fue lo que causó el accidente. Entonces, primero necesitamos tener una cultura de ciberseguridad para luego poder tener una toma de decisiones seguras y responsables. Ahora, en ocasiones, esto no viene hasta que no hay un incidente. Y esto no es privativo de pymes o de empresas de cierto sector. Esto prácticamente en todos los sectores yo he visto que hay este tipo de pensamiento, como el del amigo que compra un auto en la agencia y sale sin seguro con su auto nuevo de ahí, porque dice que pues, nunca le ha pasado nada y que él no piensa gastar en eso. Lo he visto en todos lados, lo he visto y inclusive en algunas empresas del sector financiero, no en el bancario, porque la regulación en el sector bancario es muy fuerte y aunque quisieran, no los dejarían que no tomen decisiones seguras y responsables. Pero prácticamente en todos los sectores, y fíjense lo que voy a decir, inclusive en empresas muy grandes multinacionales, he visto una toma de decisiones que no corresponde con la seguridad y la responsabilidad que la organización tiene. En fin, esa es la cultura de ciberseguridad. Conocimientos, actitudes, valores, creencias, normas y comportamientos. Si tu cultura puede ser débil o tu cultura de ciberseguridad puede ser muy fuerte. Y si tienes una cultura de ciberseguridad muy desarrollada, pues entonces vas a tener una toma de decisiones seguras y responsables. Y es lo que en el argot de la profesión decimos que se toman decisiones basadas en riesgo. Y ese es el punto al que eventualmente todas las organizaciones, individuos y naciones inclusive deberíamos de llegar. Recapitulando,
El cerebro humano manifiesta sesgos cognitivos. Los atacantes explotan las debilidades psicológicas y sesgos cognitivos de las personas. El panorama de amenazas es cada vez más hostil. Cuando menos lo proyectado de aquí al 2026, así está determinado. La concientización no es suficiente, pero necesaria. Quiero aquí hacer un punto muy importante. La distinción entre concientización y desarrollo e implantación de una cultura de ciberseguridad. Miren, les voy a decir, si ustedes han escuchado que en ciberseguridad debemos de tener un programa de concientización en las organizaciones, les voy a decir primero de dónde viene eso y les voy a decir por qué está equivocado el concepto. Se habla de concientización porque es la traducción al castellano de la palabra awareness en inglés. Y awareness en inglés es un término que ustedes se van a encontrar en el ISO 27000. El ISO 27000 es la familia de estándares que, eh, que sirven para establecer un sistema de gestión de seguridad de la información. Es, son los estándares que determinan cómo deben de ser los controles de ciberseguridad. Y uno de los controles tiene que ver con el awareness, con el tener actividades de awareness. Pues si tú quieres certificarte ISO 27000, vas a necesitar tener actividades de awareness. Esa es una. Si te quieres recertificar, pues tienes que mantener tus actividades de awareness para que cuando regrese otra vez el auditor, te ponga la palomita y te puedan otra vez certificar, que puedas mantener tu certificado. Ahora, ¿a qué se parece el awareness en las organizaciones? Pues miren, más o menos así. Les voy a decir lo que yo he visto que se ha replicado en muchos lugares. Invitan a un conferencista a que, le dé una plática a todos los empleados de la organización que tienen acceso a una computadora y para que les explique cómo está lo de la ciberseguridad, cómo está lo de los ataques y que tengan cuidado dónde hacen clic y cosas así por el estilo. Eso generalmente lo hacen en octubre porque es el mes de la ciberseguridad. Y luego, después de eso, una vez al mes mandan un correo electrónico a toda la gente diciendo que tengan cuidado y hacen otro tipo de actividades ahí de difusión. En algunos casos, con apoyo del área de recursos humanos, mandan a hacer unos pósters y los pósters los pegan ahí en la oficina de ten cuidado, dónde haces clic y cosas así por el estilo. En algunos otros lugares, inclusive llegan a contratar servicios en donde de manera automatizada le llegan correos a los empleados, correos de phishing, pero no son criminales, son de gente que los está entrenando. Entonces de repente la gente cae y cuando la gente cae en el phishing, después el software que hace todo este trabajo les dice, vas a necesitar llevar esta pequeña clase y les ponen unos videos para que vean los videos, etc. Bueno, todo eso pudiéramos llamar que son actividades de concientización que cumplen con el control del ISO 27000 del awareness. El asunto es que la concientización no es suficiente, sí es necesaria, pero no es suficiente y muchas organizaciones se han quedado ahí y por haberse quedado ahí fueron atacadas a través de los empleados. ¿Por qué digo esto? ¿Ustedes conocen a alguien que fuma? Pues miren, yo creo que todo el mundo conocemos a alguien que fuma. Inclusive hasta puede ser que sea un familiar o una persona cercana, alguien a la que tú aprecias
Y a lo mejor alguna vez te atreviste a decirle, oye, pues ya no fumes, hombre, te hace mal. Y la respuesta clásica, ¿no? Pues de algo me tengo que morir. Ahora, uno se pone a pensar y dices, bueno, todavía en el siglo pasado estaba discusión si fumar causaba algún daño o no a la salud. Las tabacaleras fueron muy hábiles en ocultar esa información del público. Pero desde que falleció el amigo este que le dio cáncer, que era el vaquero de Marlboro, a partir de ahí se destapó una gran cantidad de mensajes de concientización de no fumes, al punto en el que hoy en día los fumadores, cuando van a comprar una cajetilla, tienen que ver una imagen desagradable ahí en la cajetilla. Y en alguna ocasión, las cajetillas decían, fumar puede causar cáncer. Bueno, le quitaron el puede. Ahora dice, fumar causa cáncer. Inclusive hay otras enfermedades que están vinculadas con el tabaquismo, y ahora en la cajetilla explícitamente dice, fumar causa esto, de una forma muy contundente. Y uno se pregunta, con las imágenes tan horribles que ponen en la cajetilla, con la certeza con la que te dicen que te vas a enfermar de algo, y todavía el fumador va y compra la cajetilla que, pues, yo no sé cuánto cuestan, pero sé que son caras. Va y compra la cajetilla y se fuma eso sabiendo toda la información. Y fíjense lo que voy a decir. Y el fumador está consciente de lo que está haciendo. Sin embargo, está incurriendo en un comportamiento inseguro, conscientemente. Por eso, lo que se necesita es cambiar la cultura, porque la cultura sí cambia los comportamientos, porque la cultura sí cambia la mentalidad, porque la cultura sí cambia las actitudes. Y entonces, cuando tú logras influir en tu personal para que cambie su actitud, para que cambie su comportamiento, para que cambie su perspectiva de la ciberseguridad, y que en lugar de estar haciendo las cosas como diríamos aquí en México, pues es que yo soy práctico, yo hago las cosas de manera práctica. Pues sí, pero si lo estás haciendo de manera insegura, estás poniendo en riesgo la organización. Entonces, de la misma manera en la que, por ejemplo, sería inseguro entrar a una fábrica en, en camiseta y shorts y flip-flops, pues porque eso no corresponde con los riesgos que se viven adentro de la planta. De hecho, muchas veces para entrar a una fábrica te ponen lentes, te ponen casco. Yo he entrado a fábricas en donde incluso hasta me prestan zapatos de seguridad especiales, etcétera. Lo que pasa es que en ciberseguridad todavía nos falta avanzar en esa cultura. Entonces, por eso, y me detuve aquí porque este es un argumento central de la tesis que sostenemos, es que la concientización no es suficiente. Sí es necesaria, pero no es suficiente. No nos podemos quedar ahí. Si estuviéramos hablando de fumadores, pues con llenarlo de información al fumador, ya sabemos que eso no va a hacer que deje el cigarro. Necesitamos cambiar su cultura. Y una vez que cambiemos su cultura, entonces va a ver el tabaquismo de una manera diferente y va a decidir ya quitarse de encima esa adicción. Por lo tanto, se requiere un cambio de actitudes y comportamientos. Y ahora la pregunta de los 64,000, pues ¿cómo lograrlo? Primero, entender que los sesgos cognitivos son algo natural. Así operamos. Así todos los días puede ser que nos estemos equivocando en algo.
porque vivimos con esos sesgos cognitivos. Pues tenemos que entender que eso forma parte de la naturaleza humana. Y hay alguien allá afuera que sabe que puede capitalizar los sesgos cognitivos y nuestras debilidades psicológicas para hacernos caer en algo. Entonces hay que conocerlos y entender cómo afectan nuestras decisiones y entender cómo pueden ser usados para atacarnos. Eso nos vuelve resistentes. Es como vacunarnos. Es el equivalente a vacunarnos. Otra recomendación importante es aprovechar todas las oportunidades de aprendizaje y quiero felicitar a todos los que están en esta plática por mostrar este interés. Esa es la vía en la que deben de ir, de seguir caminando, el de seguir cultivando el conocimiento que tienen, mantenerse informado, porque no es lo mismo aislarse y hacer como si en el mundo no estuviera pasando nada, a mantenerse informado y tener el pulso de lo que está ocurriendo, porque así es como nos enteramos de nuevos ataques, así es como nos enteramos si de pronto hay una nueva vulnerabilidad en el sistema operativo que estamos usando, así nos enteramos de algo que quizá ya le pasó a uno algún participante en nuestro giro, y hay que tomar en cuenta que una de las cosas que recientemente han puesto en práctica los cibercriminales es que no atacan solamente a una empresa, sino que atacan a giros completos. Y hay una lógica detrás de eso, porque si a un giro completo nosotros le hiciéramos una auditoría de ciberseguridad, vamos a darnos cuenta que es bastante homogéneo. Entonces, si ya encontré la forma de pegarle a uno, ya sé cuál es la manera de pegarle a todos los demás. Y entonces, por eso es importante que se sigan compartiendo entre ustedes información y que sigan al pendiente de lo que ocurre en CONADIAC en este sentido. Quiero, antes de terminar, pues darles la bienvenida a todos ustedes a nuestra comunidad. Somos un grupo grande de personas que nos siguen en X, en LinkedIn, en YouTube y en nuestro sitio web hay una sección especial de comunidad. Si ustedes quieren recibir más información, en estas formas nos pueden encontrar. Ahora, tuvimos la ponencia de Carlos Olivares, un especialista en ciberseguridad personal. Tuvimos una conferencia que dictó él en el Cyber Secure Nation Conference del año pasado. Y fue una conferencia, la verdad, bastante interesante. Nosotros hicimos una infografía de los 10 puntos que él ofrece para poder proteger un teléfono celular. Y lo que les ofrecemos es que les podemos enviar no solamente esta información, sino también la ponencia de Carlos Olivares y información también de los sesgos cognitivos. Si ustedes entran en esta forma de registro, a todos los que hoy nos hagan el favor de llenarla, el día de mañana les va a llegar a su correo electrónico esta información. Por mi parte, esto era lo que tenía yo que compartirles. Agradezco a CONADIAC pues la gentileza de su hospitalidad y el habernos invitado. Y amigos acereros, les mando un fuerte abrazo a todos. Estoy disponible para sus preguntas. Muchas gracias, David. Quien tenga alguna pregunta puede abrir su micrófono o mandarla por el chat también.
Yo más que pregunta, quería comentar que también la gente que intenta hacer fraude, pues así como se le ingenian para hacer cosas nuevas, pues a veces también están como medios tontos, ¿no? Justamente esta semana me pasó que me llegó un recibo de CFE de la oficina y ya, "Ay, tienes un saldo pendiente para pago". Entonces mi primera reacción sí fue de, "Ah, ¿pagué la luz o no?". Entonces entré a la aplicación, revisé, dije, sí está pagado, pero en cuanto eliminé ese correo, vi que tenía 10 más con diferentes cantidades igual de CFE. Entonces dije, pues si nada más hubiera visto los correos, ni tenía que entrar a CFE, ¿no? Digo, nada más como para, pues, poner atención en lo que vemos y, pues, revisar antes. Claro que sí, gracias. Tenemos una pregunta ahí en el chat, David, nos dicen cuál es el primer paso a implementar en una empresa que no tiene nada en ciberseguridad. Lo que nosotros generalmente hacemos es conversar con el equipo directivo primero. Tenemos un taller de 90 minutos y lo hacemos en 90 minutos porque es muy difícil a veces conjuntar a todo el equipo directivo y que coincidan y que nos dediquen tiempo. Entonces, no los vamos a encerrar en una sesión de 4 horas ni nada por el estilo. Pero en ese taller lo que hacemos es que les enseñamos los básicos de las tomas de decisiones de negocio en ciberseguridad. Es decir, eh, generalmente lo que ocurre es que alguien dice, bueno, pues yo quiero empezar con ciberseguridad. Y lo que hace es que le habla al de sistemas, al amigo de sistemas, y le pregunta, oye, pues aquí estamos seguros. No, pues sí, sí estamos seguros, jefe, porque el otro, digo, el de sistemas todo temeroso, no vaya a perder yo la chamba aquí si le digo que estamos inseguros, ¿no? Pues no va a decir eso. Ah, bueno, pues ahí te encargo, ¿no? Quiero que estemos seguros. Y ya. Y entonces yo le pregunto, oye, ¿y cómo va tu seguridad aquí? Ah, no, ya se está encargando Pepe de eso. Pepe es muy bueno, lleva muchos años aquí con nosotros. Eh, y eso es muy común. Entonces, quiero primero advertir lo siguiente. La gente de sistemas no tiene preparación en gestión de riesgos. Encuentren ustedes todos los planes de estudio que hay de las carreras de tecnología de la información, no se van a encontrar una sola materia que diga gestión de riesgos de ciberseguridad en ningún plan de estudios, de ninguna carrera. Pues el de sistemas no sabe eso. Y esa es la base para la toma de decisiones de negocio. Entonces, lo que hacemos es que en 90 minutos los llevamos en un taller al equipo directivo completo, porque esa es la otra cosa. Esto no es algo que nada más se le delega a alguien y ya. Es algo en el que si solamente una persona va a estar preocupada por la ciberseguridad en la empresa, luego vas a tener a todos los demás no preocupados y además afectando la ciberseguridad. Y es inclusive común que entre mayor nivel jerárquico en la organización tienen las personas, más se resisten a los controles de seguridad. Entonces, miren, en, recientemente, bueno, no recientemente, hace pocos años, voy a dejarlo así, hace 3 años, atacaron a una empresa y lograron entrar al correo electrónico de la empresa. Llegaron al correo electrónico de una persona clave y de ahí pudieron moverse y conseguir las cuentas de correo electrónico de varias personas de la empresa. Y estaban leyendo los correos electrónicos. Y entonces empiezan a estructurar con todo lo que aprendieron, después de estar leyendo los correos electrónicos, empezaron a estructurar un fraude y empezaron luego a mandar correos electrónicos y a hackear a un cliente y al factoraje con el que el cliente les pagaba. A los 3,
los atacaron y sacaron de ahí 3.4 millones de dólares. Repito, 3.4 millones de dólares. Ese fue el botín. Y les voy a decir que lo que se necesitaba para poder detener ese ataque, la parte más básica no costaba arriba de $1,000. Entonces, pero en algún momento, y a mí me lo confesó el de sistemas, dijo, yo ya les había dicho que tenían que ponerle doble factor de autenticación al correo electrónico y me dijeron que era mucha lata. Entonces, pero cuando vemos lo que puede pasar, cuando vemos cómo están los riesgos y tomamos las decisiones basadas en riesgo y sabemos no solamente una persona, no solamente el director general, sino también el administrativo, también el de operaciones, también el comercial. Si todo el equipo directivo, todo el equipo gerencial entiende qué es lo que está en riesgo, qué es lo que puede pasar, entonces los involucras a todos. Y el propósito del taller es insertar la conversación correcta para tomar las decisiones. Ahora, una vez que vean cómo está la empresa y qué decisiones van a tomar, porque yo no voy a ir a decirles, es que ustedes tienen que gastar mucho. No, ese no es mi trabajo. Ni decirle, ustedes no gasten, tampoco voy a hacer eso jamás. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Y el punto aquí es que quien tiene que tomar esa decisión al final es el director general. Y la decisión que tome, yo no tendría por qué cuestionarla, porque es su decisión. Miren, me regreso al caso del automóvil. Vamos a suponer que sí soy precavido y salí de la agencia con el auto ya asegurado. Para un mismo automóvil, tú puedes tener una determinada cobertura muy baja de responsabilidad civil y de ahí te vas hasta los planes más caros de coberturas de automóviles que te puede costar 10 veces lo que te cuesta una cobertura de responsabilidad civil. Pues sí, pero también hay de 5 veces, hay de 3 veces, hay de 8 veces. La pregunta es, ¿cuánto te vas a gastar tú en tu cobertura para los riesgos del automóvil? Pues lo que tú gastes, esa es tu decisión personalísima. Nada más el asunto es que estés en el entendido de cuáles son los riesgos que quedaron de todas maneras descubiertos y cuáles quedaron cubiertos. Y en función de eso vas tomando las decisiones. Y en algunos casos vas a aumentar la cobertura, en otros casos no lo vas a hacer. Bueno, el asunto es primero tomar la decisión de negocio. Y esta parte es bien importante. No permitir que la gente de tecnología sea la que tome las decisiones de riesgo. Es decir, a la gente de tecnología se le tiene que dar un mandato y se le tiene que decir, tú me tienes que cumplir con este perfil de riesgo que estamos buscando para la empresa. Entonces, por ahí es por donde nosotros estamos sugiriendo empezar. Antes de salir a comprar equipo, antes de salir a hacer ninguna otra cosa, primero entender por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer y en función de eso, pues, armar un plan. Muchas gracias, David. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? No, parece que no hay más preguntas. David, te agradecemos muchísimo por tu participación, gracias por acompañarnos en este foro virtual de seguridad y por compartirnos pues toda tu experiencia en este tema. Al contrario, el agradecido soy yo, le mando un fuerte abrazo a todos, esperamos que pronto tengamos otra oportunidad de conversar. Gracias. Esperemos que así sea. Muchas gracias, David. Bien, las